Palabra al senador Mario Zamora Gastelum del Grupo Parlamentario del PRI hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. A nombre del PRI vengo a dar este mensaje de la glosa sobre el informe. Quiero comenzar leyendo textualmente a la visión económica del actual gobierno, de la actual administración. Y cito: orientarse a crear condiciones necesarias para elevar la productividad y reactivar la economía, generar un crecimiento económico sostenido y sustentable, además de fortalecer el mercado interno mediante la recuperación sostenida y gradual del salario y generación de empleos. Decía mi abuelita que lo que se ve no se juzga y que no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy, este año, nada de eso es lo que podemos ver en la calle, en el campo, en las colonias, en la economía de México. Y para muestra basta un botón. Este 2019, antes de la pandemia, la economía nacional había registrado la primer tasa de crecimiento negativa después de casi una década, del menos 0.3. Y ya en el segundo trimestre del 2020, el PIB se desplomó menos 18.7, algo que nunca habíamos visto. Fue el propio secretario de Hacienda quien nos decía el día de ayer que prevé una crisis nunca antes vista desde 1932, esperando una caída de la economía para el 2020 del 8%. Otras instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario, bancos privados, hablan que puede ser hasta de 2 dígitos, del menos 10 o el 12%. Hay que decir las cosas como son, le guste a quien le guste. La crisis que estamos viviendo se ha originado desde el día 1 de esta administración. Por ejemplo, en el 2019, el crecimiento del PIB fue del menos 0.1. Y no lo estoy diciendo yo, fue INEGI quien lo dijo. Sumándose a esta recesión, los efectos de la pandemia agravaron aún más el declive económico, en combinación, hay que decirlo, con erráticas políticas económicas poco inteligentes, poco responsables y poco viables. Con ello, la triste y célebre cita, la pandemia nos cayó como anillo al dedo, sí y solo sí se busca con ello justificar lo mal que vamos y lo mal que íbamos. Antes de la pandemia, el INSS reportó que desde el inicio de la administración hasta diciembre del 2019, el empleo formal registró una pérdida de más de 382,000 puestos de trabajo. Ya con la pandemia se habla, según Banco de México, entre 12 millones de tanto puestos formales como informales en desempleo. Estamos hablando de la mayoría de estos 12 millones jóvenes y mujeres que hoy no cuentan con una oportunidad. Cuando escuchaba la frase de primero los pobres, siempre pensé que era primero atenderlos a ellos para dejar esa condición, no que iban a ser primero los pobres en los que más crecieran, ya que según el propio Coneval estima que este año 2020 más de 10 millones de mexicanos que no estaban en condición de pobreza formarán parte de esta. Sin duda, esto tiene mucho que ver con las decisiones que se han tomado. El no apoyar a las micros y pequeñas empresas, que son quienes realmente soportan la economía en México, está teniendo consecuencias y consecuencias muy agudas para las familias mexicanas. Llama la atención que otras economías mucho más pequeñas, como Togo, destinó el 12% de su PIB a apoyar a estos micros y pequeños negocios, o Zimbabue el 11%, o Senegal el 8%, o Mauritania el 6%. En México solo el 1%. Y debo decir que lo que más me duele es lo que ha afectado a quienes más les ha pegado, a la gente que vive en el sector rural, al campo, a la pesca, a la acuacultura, a la ganadería,
a las personas que se la han rifado para que no falte alimento en las mesas mexicanas, este gobierno le sigue dando la espalda. No se trata de venir solo a cuestionar. Sin crecimiento económico no va a haber inversiones. Si no hay inversión, si uno le niega o le da la espalda a la inversión, no se va a generar empleo. Si no hay empleo, no puede haber mejora en los salarios. Y si no hay empleo ni mejora en los salarios, no hay manera de que exista la tan llevada y traída palabra de bienestar, que suena muy bien en los discursos, que suena muy bien en los programas, pero que no está llegando a la gente que deba de llegar. Ciertamente no hay una fórmula mágica para que un país florezca de la noche a la mañana. Es el cúmulo de esfuerzos, de estrategias, de políticas públicas y de voluntades para que suceda. Pero no olvidemos, la mejor herramienta para combatir la pobreza es generar empleo. Quien hoy tiene un empleo se siente con la oportunidad de salir adelante gracias a su esfuerzo, a su talento y a sus ganas. Y la única manera de que lleguen empleos es apoyando la inversión. Concluyo, presidente. Compañeros senadores, México va a salir adelante de esta crisis gracias al esfuerzo de millones de mexicanos que hasta el momento siguen dando la batalla y piden que su gobierno los voltee a ver, que cambie el rumbo de la política económica. En el grupo parlamentario del PRI ha hecho propuestas claras y contundentes para hacer frente a esta crisis como medidas contracíclicas que contrarresten la caída de la economía. Ahora vamos a tener la oportunidad del paquete fiscal. No vamos a pichicatear, jamás lo hemos hecho. Todo lo que sea bueno para el país será apoyado por nosotros. Lo que veamos que no será señalado y siempre con propuesta. Por eso hago un llamado a la unidad política. En este escenario complicado para los mexicanos, ante el problema de salud y ante el problema tan grave económico, pongámonos a trabajar. Pongamos a la patria primero, escuchemos, entendamos y no nos cerramos a pensar que solo un hombre es dueño de la verdad. Propuestas va a haber y muchas. Buena voluntad siempre de parte nuestra. Juntos vamos a salir adelante. Gracias, presidente. Se concede el uso de la